Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso. Traes un análisis interesante de los recursos que se van a dar a los partidos el próximo año. Decía Reforma que 1 millón de pesos por hora, algo así. O frente a qué estamos, Álvaro Delgado. Buenos días, te saludo con gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días al auditorio. Pues efectivamente es una cantidad que no tiene precedente en México. El dinero que el próximo año van a gastar los 9 partidos políticos con registro nacional en el país, y que además de su gasto, digamos que ordinario, se van a gastar en las campañas que habrá en toda la República, que involucran a más de 3,000 cargos. Es un dinero que escandaliza a la sociedad, porque son prácticamente 7,000 millones de pesos que se van a gastar el próximo año, y que pues contrastan con una situación de crisis que en México existe, no solamente por la prácticamente o el mediocre crecimiento económico, sino con la inflación. Y esto se oficializó apenas el viernes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuando se aprobó por unanimidad de los consejeros el gasto para el próximo año, que de manera precisa suma 6,778 millones de pesos. Es un dineral. Yo digo que es una infamia, una nueva bofetada a los mexicanos, porque, insisto, hay muchísimas necesidades, y sobre todo se había prometido, en particular con la reforma político-electoral de 2013-2014, que habría un ahorro muy importante de recursos, y esto, sin embargo, no ha sido así. ¿Son 6,778 millones de pesos para campañas o para todo el año del gasto 2018, Álvaro? Es para el gasto ordinario de los partidos, y también es para las campañas electorales. Y bueno, también mucha gente dice, bueno, pero ¿cuánto es 1,000 millones de pesos? ¿Cuántos son 6,778 millones de pesos, o prácticamente 7,000 millones de pesos? Y bueno, yo creo que al auditorio le puede servir hacer una serie de comparaciones. Por ejemplo, el avión presidencial que estrenó Enrique Peña Nieto el año antepasado costó, todos lo seguimos pagando, no hay que olvidarlo, 7,000 millones de pesos, casi 7,500 millones de pesos. Es un avión de lujo, es un avión que no tiene ni el presidente de Estados Unidos ni ningún presidente de países democráticos en el mundo. Es un gasto bárbaro. Pero quizá la ciudadanía también le diga algo más si, por ejemplo, pensamos en que un hospital del IMSS, por ejemplo, que tiene 200 camas, 5 quirófanos, y que es capaz de atender, digamos, a 250,000 de personas, cuesta su construcción y equipamiento poco más de 1,000 millones de pesos. Yo pienso que este ejemplo da idea de hasta qué punto se destina un volumen inaudito de recursos públicos para los partidos políticos. Si con un poco más de 1,000 millones de pesos se puede construir un hospital equipado como el que estoy hablando, pues con lo que van a gastar los partidos políticos el próximo año, se podrían construir prácticamente 7 de estos hospitales que buena falta hacen en muchas regiones del país. Pero yo creo que la ciudadanía se va a enojar más si sabe que, por ejemplo, estos casi 7,000 millones de pesos que van a gastar los partidos políticos, los 9 partidos políticos en el país y los candidatos independientes en la elección del próximo año, equivalen, escucha bien, a lo que gasta Enrique Peña Nieto, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto,
solamente en publicidad durante este año. Casi 7,000 millones de pesos gasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en hacer publicidad de su gobierno. Y es exactamente la misma cantidad, un promedio de 7,000 millones de pesos, lo que cada año gastó el gobierno de Felipe Calderón en solamente hacerse publicidad. Si la gente está ofuscada, enojada, enfurecida por este gasto que harán los 9 partidos políticos el próximo año, pienso que debería enfurecerse más sabiendo que solamente en un año eso lo gasta el gobierno actual de Enrique Peña Nieto y lo gastó Felipe Calderón en su sexenio, únicamente en publicidad gubernamental, en propaganda. Van empatados Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en el gasto publicitario, por lo que veo. Bueno, es un gasto inaudito. Pues. En otras ocasiones hemos platicado, Luis Alberto, de cuánto se gasta en publicidad gubernamental y cómo la mayor parte de ese gasto se destina fundamentalmente a la televisión, luego a la radio. Pero son cantidades inauditas, ofensivas, que enojan a la sociedad, pero que muchas veces no conoce porque, pues por muchas razones, porque finalmente los medios que se ven beneficiados con este gasto del gobierno o de los gobiernos, pues no lo informan. Pero ahora que tenemos la coyuntura de que se va a gastar alrededor de 7,000 millones de pesos en las campañas y en el gasto ordinario de todos los partidos, es importante hacer este comparativo, que esa cantidad que se van a gastar los partidos el próximo año es la que también en un año o cada año se gasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo mismo que se gastó el gobierno de Felipe Calderón en su sexenio. Uy, pues sí es un gasto exorbitante. ¿Quién lleva más? ¿El PRI, me imagino, por ser el que ganó, o el PAN? ¿Quién está Sí, es importante considerar, Luis Alberto, que el INE aprueba el gasto no por capricho de los consejeros, sino que se aplica una fórmula que tiene que ver con el número de votos que obtuvo el partido político en la elección federal anterior. En este caso se trata de dinero que cada un partido obtiene en función de los votos que recibió en la elección federal de 2015. Y en ese sentido al PRI, que obtuvo el mayor número de votos en el 2015, va a tener un presupuesto el próximo año de 1,689 millones de pesos. Al PAN le van a tocar 1,281 millones de pesos. Al PRD, que es el partido que obtuvo el tercer lugar en el número de votos en la elección de 2015, va a disfrutar de 773 millones de pesos. Y Morena, que es el partido político, digamos que más nuevo, Morena, que se colocó en esa elección en el cuarto lugar, va a tener un presupuesto de 650 millones de pesos. Al Partido Verde Ecologista le corresponden 578 millones, a Movimiento Ciudadano 537, a Nueva Alianza 419 millones de pesos, a Encuentro Social casi 400 millones de pesos, 398 millones, y al Partido del Trabajo, que recuperó su registro apenas el año pasado, pues le van a tocar 376 millones de pesos. Y habrá un remanente para los candidatos independientes, que es un porcentaje mínimo, pero que también está presupuestado este recurso para las campañas que habrá el próximo año y dependiendo del número de candidatos sin partido. Es histórico, dices, es la cantidad, esta cantidad no la habíamos tenido en toda la historia. No se había tenido esta cantidad de recursos que supuestamente se habían reducido a partir de que en 2007, tú recuerdas y seguramente recuerda el auditorio, se hizo una reforma para modificar lo que se denomina el modelo de comunicación política.
supuestamente con la prohibición para que los partidos políticos compren tiempos en radio y televisión, iba a disminuir la cifra. Y la verdad de las cosas sí es que disminuyó, pero de una manera transitoria. Pero la cantidad de dinero que hoy utilizan los partidos sin que tengan que contratar tiempos en radio y televisión sigue siendo inaudita, ofensiva, insisto, sobre todo porque estamos en un momento económico del país con un crecimiento económico mediocre, con una inflación a la alza y con tantísimas necesidades, y además con un elemento más que no hay que perder de vista. Apenas la semana pasada el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que habría el próximo año un recorte en el gasto público de 80,000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Pues significa que habrá menos dinero para programas sociales, menos dinero para gastar en favor de la sociedad, o por lo menos eso es lo que se dice. Y mientras se hace un recorte al gasto público, se incrementa como nunca el gasto para los partidos políticos. Ese es lo que me parece a mí una infamia. Sin duda alguna, una democracia tan cara, ¿se justificará, Álvaro? No lo creo, ¿eh? Mira, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál fue el argumento cuando en su momento se fijó que prevaleciera el recurso público sobre el privado? Bueno, estas discusiones se tuvieron en 1995, 96, 94, porque hay que recordar que este esquema de financiamiento se generó a partir de la elección de 1994, cuando el propio Ernesto Zedillo admitió en Londres, lo recuerdo, que su elección había sido inequitativa, que él había ganado con mucho dinero que se utilizó y que la reforma que él estaba planteando tenía como principal objetivo no solamente que fuera una reforma definitiva, que no lo fue, sino que también costara menos, que tampoco lo fue. En la reforma de 1996, lo que rompió el consenso entre el PRI, el PAN, que presidía Felipe Calderón, y el PRD, que presidía Andrés Manuel López Obrador, fue precisamente el financiamiento a los partidos políticos. Se acordó que prevaleciera el esquema de financiamiento público por encima del privado, así como existe en Europa, pero lo que rompió el consenso fue que el PRI se empeñó en poner altísimo el financiamiento. Y tú recordarás, y seguramente parte del auditorio recordarán, cómo inclusive López Obrador y Felipe Calderón, como presidentes del PRD y del PAN respectivamente, no aprobaron en el Congreso esos montos de financiamiento. Y solamente el PRI lo aprobó porque tenía mayoría en las dos cámaras. Inclusive hubo un momento en que el propio PAN devolvió parte del financiamiento y el PRD, que encabezaba López Obrador, destinó parte de los recursos a becas o a darle becas a los hijos de perredistas que fueron asesinados durante el sexenio de Carlos Salinas. Pero ese fue, digamos, el punto que rompió el consenso, y desde entonces el financiamiento para los partidos políticos en México es muy alto. Y no ha habido la voluntad política del PAN, del PRI, del PRD, ya de los partidos en general, de poder disminuir los montos de financiamiento. Pues no lo hay, a todo lo contrario. La voluntad es aumentarlos cada año, Álvaro. Pues sí, además de los recursos que son inauditos, que es los legales, digamos, hay una cantidad de dinero que circula y que es ilegal y que el propio Instituto Nacional Electoral no ha sido capaz de fiscalizar adecuadamente. Totalmente de acuerdo. Álvaro, te agradezco como siempre, puntual, preciso y certero en tus análisis. Estamos en contacto, y aquí está la delegada del INE precisamente en Sonora para que me dé su opinión al respecto, entre otros lineamientos. Muchas gracias, buenos días. Que te vaya muy bien, muy buenos días al auditorio, hasta luego. Igualmente, Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso, y le agradezco mucho